chiquillos jóvenes estén con un proyecto de no arrasar con el bosque nativo y poder cultivar lo que tanto nos gusta, que son las paltas. ¿Alguien más quiere? Por favor, mientras más mejor. Ya, a mí me impresionó la cantidad de paltas nativas. No, nunca me imaginé que... ¿Ah? Criollas. Y yo tenía una pregunta que quería hacerte hace rato. ¿Por qué la palta Hass y por qué no otro tipo de paltas? Sí, porque es más fácil vender, la cáscara es más dura, soporta golpes. Cuando se corta la Hass verde, aguanta un traspaso hasta Alemania, para allá, para todos lados, por plata. Sí. Hay paltas mejores, la palta fuerte, exquisita. Bueno, no sé si lo sabes. Cada palta tiene su fecha, ¿ya? Si compramos una palta Hass en esta fecha, que queda poquita, está exquisita. Si la compramos en septiembre, mala, aguachanta, no tiene aceite. Pero en septiembre está la palta fuerte, con mucho aceite, exquisita. ¿Por qué no se vende tanto la palta fuerte? Porque tiene la cáscara delgada, entonces... y cuando madura se pone negra, entonces, fea. Entonces, hay Pinkerton exquisita, Esther, Florentino, ¿cuál más? La negra de la cruz, esa todos la odian, ¿no? Ya, chao. Muchas gracias, Andrés. También un regalo del Banco de Chile. Un fuerte aplauso para Andrés de Fundación Somos Agua. Tremenda charla te pasaste. Muy agradecidos. Bien, querido público. Querido público, recordarles para todas las personas que están ingresando a la Feria Huertera 2023, toda la programación la pueden descargar con un simple código QR que se encuentra en el stand del Banco de Chile. Pero antes de pasar a la siguiente charla, tenemos un concurso relámpago. Tenemos aquí a nuestro modelo huertero loco. Por favor, desfile ahí entre medio del público, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es su nombre? Marcos. Marcos, bueno, aquí estamos con Marco para hacer unas preguntitas. A ver, quiero que se acerque aquí rápidamente y me responda las siguientes preguntas. ¿Quién estuvo haciendo clases de yoga en la mañana? ¡Rápido! Yoga Woman. ¿Conocida como? Denise. No. Anaís. Anaís, ¿cuánto? Sorense. Ya, vamos aquí a regalarle a ella que fue la... Ya, o lo pueden compartir. A los dos nomás, a las dos, A las dos, sí. ya. A las dos le vamos a dar entonces un premio del Banco de Chile. Siguiente pregunta. Nómbreme una especie huertera de la estación de otoño. ¿Nadie? Vengan acá al escenario. Pak Choi. Ya, Pak Choi. ¿Quién más? ¿Quién da más? Espinaca. Ya. Coliflor. Coliflor. El resto se puede dar en todo el año. Muy bien, coliflor. Acá. Su premio. Siguiente pregunta. La persona que esté vestida de azul. Acá, rápido, al escenario. Azul con blanco. Muy bien, de chora azul. Ahí tiene también su premio del Banco de Chile. Nómbreme una buenesa de la super charla de la Steffi Holliman. Una buenesa. Avena silvestre. ¿Cuánto? Avena silvestre. Avena silvestre. Ya, démosle también su premio. Muy bien, un fuerte aplauso para todos los premios que nos ha dado el Banco de Chile. Recuerden descargar el código QR que se encuentra en su stand al comienzo en la entrada del vivero La One. Seguimos entonces con nuestra programación. Recuerden que en la sección cocina está Nicole Palominos dando su charla de cocino con plantas. A las 4 de la tarde también tenemos un taller para los niños con la chacra verde. Y ahora quiero presentarles a un gran amigo, Sebastián Quiroga. ¿Dónde está Sebastián? Sebastián, aquí está. Perfecto. Acá estoy, ¿se escucha bien? Sebastián Quiroga de la Fundación Reforestemos. Por favor, un fuerte aplauso para Sebastián.
Bienvenido. muchas gracias por la presentación también. Bueno, hoy les vengo a contar un poquito sobre la Fundación Reforestemos, que varios ya han pasado por el stand, sino también los invito a que puedan pasar por ahí. Y hablar un poquito sobre los bosques nativos, los tipos de bosques que tenemos en Chile y también un poco lo que ha pasado en esta temporada de incendio que no nos puede dejar al margen. Creo que esta es la segunda temporada de incendios más grande que ha sufrido Chile. Me voy a poner acá al medio, perdón. Es la segunda temporada más grande que hemos tenido con más de 400.000 hectáreas de bosque perdido. Así que sí, la siguiente slide, por favor. Ahí no sé si me están ayudando los chicos. La siguiente. Bueno, primero el contexto de esto tiene que ver con el calentamiento global. Yo creo que acá todos sabemos que es algo que está pasando, es algo que pasa entre todas las generaciones, entre todos los países, o sea, no tiene que ver con alguien personal. Y el calentamiento global es el aumento de las temperaturas que está pasando por la quema de combustible fósil, pero también es por la deforestación. ¿Ya? Acá nosotros, se salió la presentación. Acá nosotros comentamos siempre que el cambio climático se debe principalmente al uso de combustibles fósiles, entonces criticamos un montón el uso de la benzina, los aviones, los buses, etcétera, que comparten como la primera razón por la cual existe el aumento de las temperaturas, pero hablamos poco de la segunda, ¿ya? Y la segunda es la falta o la pérdida de espacios verdes, que es la deforestación. Entonces la Fundación nace un poco para poder cumplir o poder contrarrestar un poco esta problemática. Y esta no es mi presentación, pero yo puedo seguir, no pasa nada. Y a raíz de eso es que la Fundación comienza a hacer un proyecto de reforestación después de un incendio forestal. ¿Ya? La deforestación se puede dar por incendios forestales, por el uso de algunos suelos para terrenos agrícolas, por el monocultivo de otros tipos de espacios. La siguiente, sí, la siguiente, no pasa nada. Y acá nos enchufamos de nuevo. A ver. Vamos. Tum, 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 tum. Estamos, parece, teniendo problemas técnicos. No sé si no lo está funcionando la presentación. Bueno, por hecho de contarles también lo que venía, que tenía que ver con los incendios forestales. Esta es, como les comenté al principio, es la segunda temporada más fuerte o más grande de incendios forestales que hemos tenido en Chile. Llevamos más de 400.000 hectáreas de bosque perdido. Y la primera fue el 2016, no sé si se acuerdan que a finales del 2016 se quemaron 600.000 hectáreas de bosque nativo. A raíz de eso nosotros también cambiamos de nombre, nos llamamos Fundación Reforestemos Patagonia en sus inicios y desde ese lugar, al poder ampliar nuestro trabajo, nos cambiamos a Fundación Reforestemos. Gracias ahí por el tips. Contarle un poco algunos datos de la deforestación en Chile. Tenemos un montón de espacios de sequía, o sea, más del 70% del territorio en Chile está con grados de sequía, que eso significa que si vamos mirando cuáles son las precipitaciones que se van llevando año a año, siempre es menor. ¿Ya? Lo cual es abismante y un poco denota cuál es la crisis hídrica que estamos teniendo. A nosotros en nuestro proyecto nos toca ahora que las especies que plantábamos en la zona central hoy ya no sirven tanto para la zona central y hay que plantar especies que son más del norte porque tienen una adaptación al cambio climático por su entorno que hoy nos está obligando a nosotros a tener que adaptar también estos proyectos. Bueno, la desertificación es la pérdida del suelo. Y el hecho de tener deforestaciones, tanto por problemas de incendios forestales o por el abuso de algún tipo de industrias en el suelo, hace que esos suelos se pierdan. Y cuando hablamos de pérdida del suelo, hablamos de pérdida de nutrientes. Yo creo que ustedes acá ya tienen claro y han visto un montón de estos ejemplos de cómo la tierra finalmente es un ecosistema en sí mismo. Y el hecho de arrasar esto por el fuego con los monocultivos finalmente produce que esas tierras se pierdan y después no son fértiles. Entonces cualquier otra cosa que uno quiera hacer crecer ahí tiene más dificultades porque no tiene nutrientes. Y por último, como lo estaba hablando de los incendios, son más de 6.500 incendios forestales que tenemos al año, con pérdidas de más de 150.000 hectáreas por jornada o por año. Ya como les comenté, ahora son más de 400.000. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué pasa cuando hay incendios forestales? Hay como dos tipos de impacto. El primer impacto es el impacto más notorio que todos vemos, que en el fondo se degrada y se quema todo. Y hay un impacto que de repente no vemos tanto, que son la pérdida de algunos servicios ecosistémicos y la liberación de dióxido de carbono. Siempre nos comentamos y hablamos que los árboles nos ayudan a poder capturar CO2. Esos árboles o ese CO2 queda dentro de la estructura de los árboles, ¿ya? Y sirve un montón que estén ahí, es la forma en que nosotros podemos limpiar también el aire,
pero no sirve de nada cuando quemamos o cuando talamos estos árboles, porque todo lo que hicimos se va. Entonces, finalmente lo que nos tocó en esta temporada fue como una gran quema de Chile, que fue un montón de dióxido de carbono que tiramos al aire, que finalmente en algunos casos, en algunos incendios forestales, ha generado hoyos en la capa de ozono. Entonces, para nosotros es una súper triste noticia cuando se empiezan a quemar los bosques, porque todo lo que trabajamos, nosotros, usted y muchas personas que están en pro de la reforestación de nativos, se pierde en 5 minutos, en 1 hora, en 2 días, en un mes, y en este caso fue en esta temporada. Ahí algunos, como les comentaba, algunos datos, pasemos por acá, pero 8 meses del año estamos con riesgo de tener incendios, lo cual nos tiene súper latente. Al principio estaba mucho más concentrada las zonas o las épocas donde nosotros teníamos incendios forestales, pero últimamente ya es súper latente y hay muy pocos meses en los cuales no tenemos riesgo. Ya, así que desde septiembre en adelante ya tenemos preocupaciones de que se pueda empezar a quemar cosas. Y un dato importante que es súper triste en Chile, el 99.7% de los incendios forestales es a causa del ser humano o por alguna vinculación del ser humano. O sea, no pasa como en otros países que cae un rayo en la mitad de la selva y se prendió fuego, que eso sería un incendio forestal de manera natural, sino que acá siempre es porque hay alguna acción del ser humano que intervino o fue causante de este incendio. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿quiénes somos? Nosotros nacimos después de un incendio, como les comenté, el incendio de las Torres del Paine, que fue el 2012. Se quemaron ahí 17.000 hectáreas de bosque nativo. En nuestro stand tenemos unas fotos para que puedan ver el antes y el después de cómo están las torres hoy. Y es muy lindo ver que hoy tiene lengas de más de 3 metros de altura, que en ese momento fueron arrasadas dentro de estas 17.000 hectáreas que se perdieron por un descuido también de un ser humano. Y en ese momento, en esta triste tragedia, a alguien se le ocurrió y dijo, oye, mira, podemos hacer algo, y había justo gente que estaba con interés y estaba trabajando en la Patagonia haciendo conservación de nativos, y fue como, ¿qué pasa si armamos una campaña y cualquier persona puede contribuir? ¿Qué pasa si armamos un espacio en internet donde la gente pueda donar un árbol nativo que nosotros luego plantemos en la Patagonia? Y ahí a la fecha llevamos 11 años trabajando con más de 1.200.000 árboles nativos que hemos plantado a lo largo de Chile. Partimos como Fundación Reforestemos Patagonia y bueno, gracias. Y después de ese nosotros nos cambiamos de nombre, ahora solamente nos llamamos Fundación Reforestemos porque estamos en un montón de lugares. Estamos desde Biobío, estamos en el Maule, en el Ñuble, en los Ravos, los Ríos. O sea, la verdad es que hemos ampliado un montón, no solamente con nuestro programa de reforestación en parques y reservas nacionales, sino que también desde hace 2 años estamos también trabajando con terrenos privados, porque creemos que cualquier persona que quiera conservar tiene también la opción y el derecho, y nosotros podemos contribuir ahí. La siguiente, por favor. Bueno, acá nuestra misión, una organización sin fin de lucro, también para que lo tengan claro, somos una fundación que no recibe ningún beneficio económico por hacer la acción que realizamos, sino que lo hacemos solamente porque creemos en que hay que cuidar y tenemos como misión restaurar y proteger los bosques nativos de manera integral. Entonces lo que comenzamos haciendo, que fue solamente plantando arbolitos nativos, fue una primera acción, pero a lo largo de nuestra historia también hemos podido ir desarrollando y madurando nuestro proyecto, y también hacemos programas de prevención de incendios. O sea, la matemática a nosotros nos muestra que en un año de incendio se perdió todo lo que hemos hecho en 11 años, así que es súper triste. Por eso también la prevención de incendios es un tema súper importante que también ustedes lo pueden ver. Si nosotros hubiésemos tenido más conciencia y cada año que hay pasto y crece, por ejemplo el año pasado fue un año súper lluvioso y el hecho que haya llovido, creció y salió mucho pasto, si ese pasto nosotros tuviésemos la cultura de cortarlo cuando está seco, probablemente disminuimos también parte de las probabilidades de que el incendio arrance. Ya el año pasado se cumplieron las 3 condiciones, como se llama el 30-30-30, que son un par de condiciones que generan que los incendios forestales sean muy feroces. Y uno tiene que ver con las temperaturas, con el viento y también con que hayan maleza o que hayan especies que se puedan propagar. Bueno, entonces de manera integral revisamos la problemática de la fundación a nivel de la reforestación. Entonces hacemos prevención de incendios, jornadas de educación ambiental, y como noticia que le contaba a la gente que pasa por el stand, este año por primera vez estamos creando nuestro primer vivero. Así que estamos creando un vivero dentro de la Patagonia, donde hay una falta de disponibilidad de plantas. O sea, la verdad es que no tenemos la cantidad de plantas que nos gustaría poder tener. Así que por eso mismo estamos invirtiendo en poder hacer un propio vivero para hacer un proceso de germinación de semillas locales, para viverizarlas en este espacio y poder devolverlas al bosque. La siguiente, por favor.
Ahí ya lo comenté estos datos, son lo mismo que llevamos más de 1.200.000 árboles plantados. No solamente estamos en Chile, empezamos a apoyar a nuestros hermanos también argentinos que tienen y compartimos la Patagonia. Nosotros los seres humanos le decimos Patagonia chilena y Patagonia argentina. La verdad es que la naturaleza es una sola, así que también para nosotros es importante poder contribuir con el espacio donde están nuestros hermanos argentinos. Y hemos tenido un par de proyectos en Perú. El prendimiento que tenemos, que es un indicador que se usa para ver la supervivencia de los árboles, está en torno al 70%, lo cual también nos deja muy contentos que de los árboles que hemos plantado, al menos el 70% sigue en pie, sigue vivo. Nosotros hacemos monitoreos anuales de cada uno de los proyectos para poder ir viendo cómo va la evolución de este crecimiento. La siguiente, por favor. ¿Y qué hacemos? Hacemos un montón de cosas. Como les comenté, nos conocen harto por plantar árboles nativos, pero la verdad es que hemos hecho mucho más que eso. Y en estos años comenzamos con la reforestación, pero creemos que también es importante educar a las nuevas generaciones. Uno de los objetivos también de estar presente en este tipo de actividades y ferias es darle a conocer a ustedes cuál es la razón por cual cuidamos los árboles nativos. En el stand tenemos una guía informativa también de distintas especies nativas de la zona centro-sur, así que si quieren pueden ir a recoger de manera gratuita estas guías que tienen distintas especies que nosotros plantamos con las cuales hacemos nuestros proyectos forestales. También participamos o trabajamos directamente con las comunidades. Nace como una organización social, con un movimiento de personas que quiso devolverle a la Patagonia esta oportunidad de florecer. Así que siempre en la actividad y en los proyectos tratamos de incluir voluntarios, tanto de empresas como personas, hacemos voluntariado ciudadano. El año pasado hicimos uno en La Pintana, estamos entrando harto en participación a través de municipios, donde damos la oportunidad también a las mismas comunidades de poder participar y reforestar parte de su espacio, en bandejones centrales, en parques y reservas, etc. Hay un proyecto nuevo, o sea, no nuevo, pero hay un proyecto interesante que está agarrando fuerza para nosotros, que tiene que ver con la donación de árboles. Entonces nosotros donamos árboles a pequeñas personas que trabajan de la tierra, por ejemplo los apicultores. Yo creo que por acá también hay un par de emprendedores que trabajan con la miel, y la miel, bueno, aprovecha mucho también los árboles nativos para poder generar ese producto. Entonces nosotros tenemos un programa de donación de emprendedores, donde vamos donando arbolitos a personas que trabajan del bosque nativo. Acá también hay hartos como cosméticos. Ustedes saben, la saponina viene del quillay, la espumita que se hace para los jabones, y eso se hace a través de los árboles nativos. Entonces para nosotros es importante también aprovechar estos emprendimientos que cuidan y protegen también estos ecosistemas. Y bueno, tenemos un montón de cosas más. Les dije que hay prevención de incendios, producción de plantas, programas de conservación, que al final voy a hablar un poquito más por si alguien tiene algún terreno que también le gustaría reforestar. Tenemos un par de opciones de poder hacer donaciones para que ustedes también puedan participar de la organización. La siguiente, por favor. Bueno, acá hay una frase de Pablo Neruda que nos parece muy inspiradora, que dice que quien no conoce el bosque chileno no conoce este planeta. Y a raíz de esto es que voy a describirle un poquito cuáles son los tipos de bosque o cómo se contemplan los bosques en Chile. La siguiente, por favor. Donde tenemos, en general en Chile hay más de 17 millones de hectáreas de bosque en general, y de los cuales 14 son bosques nativos, ¿ya? Ahí sale el número exacto, son 14.41 hectáreas. En el fondo esto representa, dentro de la geografía de Chile, casi el 25%, ya cerca como el 23%. Entonces casi un cuarto de Chile está repleto o formado por bosques. Entonces parte importante de la geografía de nuestro país. Y acá podemos ver cuáles son los principales bosques que nosotros convencionamos. El primero, el bosque de lenga. Las lengas crecen en superficies de más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Y las lengas pueden tener hasta 25 metros de altura con diámetros de 2 metros. Son árboles enormes, muy longevos. La lenga puede vivir 350 años. Y la lenga es lo que plantamos en la Patagonia. Nuestro primer proyecto fue un proyecto de restauración de lengas, que fue lo que se quemó en el parque de la Patagonia. En las Torres del Paine, perdón. Ese es lo más principal que tenemos en Chile. Son cerca de 3.600.000 hectáreas las que contemplan este tipo de bosque. Y después pasamos al Siempre Verde, que es el más conocido. La guía que les comento que tenemos en el stand mantiene muchos de estos tipos de arbolitos, que son el canelo, el litre, la tepa, que son un poquito como de los árboles más conocidos. Y la característica de estos árboles, que se llama Siempre Verde, es porque efectivamente siempre están verdes, o sea, no cambian de color en invierno y resisten altas zonas de sequía y de temperatura. Entonces están acostumbrados a un clima, que es un clima más mediterráneo que el que tenemos nosotros, donde tenemos jornadas o temporadas extensas de calor y luego tenemos jornadas extensas de lluvia y frío. Después tenemos el del coihue, que acá un poco para que ustedes entiendan
cómo o por qué se les llama de esta manera, es porque tiene que haber al menos un 50% de este tipo de especies para que tome el nombre de ese bosque, ¿ya? Y en el caso del coihue representa este valor. El coihue también es una especie nativa chilena que es súper interesante, justo ahora lo tenemos, pero para la próxima edición que nosotros regalamos tatuajes, no sé si han visto ahí, algunos tienen de estos tatuajes pegados, ahora estamos haciendo unos nuevos tatuajes con arbolitos, así que el coihue se viene como uno de nuestros favoritos. Y por último, bueno, hay el bosque del raulí y otros posteriormente la palma china y el ciprés, que son las especies que más predominan dentro de Chile. Vamos con la siguiente. Bueno, acá un poco a nivel de la biodiversidad, que creo que es una temática relevante. Nosotros tenemos harto contactos con empresas, con gobiernos, con distintas instituciones que quieren contribuir y creo que este año y los años que se vienen la temática biodiversidad va a ser una de las temáticas importantes a tratar porque detrás de los bosques que nosotros estamos cuidando hay un montón de animales, plantas y otros seres vivos que están siendo parte de él y sin darnos cuenta estos incendios forestales o todo lo que está pasando que arrasa con estos espacios, lo que también hace es que muchos animales empiecen a extinguirse. Nosotros tenemos dentro de nuestro escudo el huemul, que es el ciervo nativo, que nos parece muy lindo, pero la verdad es que está a punto de extinguirse, no porque estemos matando a los ciervos, sino porque lo que estamos haciendo es eliminando el espacio donde ellos pueden vivir. ¿Ya? Pasa lo mismo con los pumas. Hoy encontrar un puma es mucho más difícil que antes, que tenía mucho más hábitat. Y también estamos contribuyendo con que desaparezcan estas especies, y al desaparecer las especies también se genera un desequilibrio que va a llegar a afectarnos a nosotros. ¿Ya? En Chile ahí dice que aproximadamente son 31.000 especies de flora y fauna, lo cual es una porción pequeña dentro del mundo. En el mundo en total nosotros representamos un 1.5% de la biodiversidad y Chile es un país que no tiene tantas como diferencias de especies, pero sin embargo tiene unas especies que son casi el 42% son endémicas, o sea que son desde acá. ¿Y eso por qué? Es porque tenemos una geografía que no se comparte con otros países. Ya nosotros tenemos una cordillera que nos aisló del resto de América y eso también genera que los seres vivos que están viviendo, que están evolucionando en este lugar, también tengan condiciones diferentes a las que están teniendo los otros países. Así que no tenemos tanta diversidad de especies, sin embargo son especies únicas, donde ya casi la mitad son especies endémicas. La siguiente, por favor. Bueno, acá, como les comentaba, entre el 20 y el 25% de las especies descritas son endémicas, que es lo que les estaba diciendo recién. Vamos con la siguiente. Y acá, ¿por qué los árboles nativos son importantes? Acá hay un par de características que pueden servir como un ejemplo de todos los servicios ecosistémicos que tienen los árboles, que no solamente capturan el CO2, no solamente limpian el aire, tienen un rol fundamental en el ciclo hídrico. Acá, por ejemplo, menciona que el 75% del agua que nosotros consumimos pasa por un proceso de absorción o de evaporación que tienen los bosques. Los bosques funcionan como esponja, entonces capturan parte del agua que está dentro del aire, lo toman dentro de sus hojas y después los pasan por las raíces a las napas subterráneas. Ese proceso, cuando deja de aparecer, es cuando empiezan a ocurrir las sequías. ¿Ya? Y pasa al revés también, de repente desde las napas subterráneas, desde las raíces, los árboles toman agua y también permiten hidratar lo que hay dentro de su alrededor, plantas más pequeñas o animales. Entonces para nosotros también es súper importante que tengamos conciencia que los árboles cumplen un rol fundamental dentro de los ciclos hídricos. Las cuencas hidrográficas tienen que estar conectadas con bosques, o sea, no puede ser que nosotros veamos un río y que pensemos que los bosques que están al lado no sirven o no son parte de ese ecosistema, porque eso es un error fatal que lo único que va a hacer es que nos quedemos sin esas fuentes de agua. Otra cosa importante, como les comentaba sobre la biodiversidad, es que el 80% de la biodiversidad terrestre vive en los bosques. Entonces, el hecho de cuidar también estos espacios hace que muchos animales puedan seguir viviendo y seguir protegiéndose. El 40% de las emisiones de CO2 en el mundo se capturan en los bosques que tenemos. O sea, la verdad es que son verdaderas esponjas. Hay otros también superhéroes que quizás no son tan conocidos, que son las ballenas azules. Por ahí, no sé si hay alguna organización que habla de ellos, pero las ballenas también cumplen un rol súper importante en la captura de CO2. Y las ballenas son como los árboles del mar. Así que para nosotros también es súper importante mencionarlo. Las algas también, todos los hongos, cumplen un servicio importante en capturar todas estas emisiones que el ser humano cada vez empieza a generar. Y por último, hay parte de la población mundial que también vive de los bosques, así que también es un sustento económico para personas que, al igual como les comento acá, viven y pueden hacer producción local desde estos espacios. La siguiente, por favor.
La siguiente, que ahí vamos a mostrar ahora un par de especies nativas que plantamos para que también puedan identificarlas. La idea es que si en algún momento ustedes quieren plantar algo, puedan tener en cuenta esto. Si alguna les gusta, si alguna la recuerdan después, tenemos el coihue, la lengua, el ñirre, el quillay, el gualo, el peumo y muchas más que pueden encontrar también en esta guía que les estoy comentando. Acá como un tips que nosotros siempre hablamos en los proyectos, partimos con especies que son pioneras o especies que son nodrizas, que en el fondo son especies que necesitan tienen menos necesidad de recursos y permiten generar en el espacio un ecosistema que es más agradable para las siguientes especies. Por ejemplo, tener sombra o regular un poco la temperatura o tener a raíz de las raíces poder generar más seguridad para que una planta quizás más delicada pueda alojarse alrededor de ella. La siguiente. Algunos de los proyectos, nosotros hemos trabajado un montón de lugares, como les comenté, crecimos rápido por la necesidad. La verdad es que nos hubiese encantado no tener que seguir reproduciéndonos, ojalá se acaben los incendios y que nosotros podamos solamente mantener lo que ya hay y cuidar lo que existe, pero lamentablemente se quema Chile todos los años y hay montones de lugares que necesitan ayuda, así que donde nosotros podamos estar vamos a hacerlo. Y acá en Santiago estamos en el Parque Metropolitano, cerca del Bosque Santiago. Algunos no sé si conocen, pero el Parque Metropolitano es el parque urbano más grande de Sudamérica y el cuarto más grande a nivel mundial, lo cual yo creo que nadie tiene tan claro, pero tenemos un lujo de parque urbano, que es el Parque Metropolitano, más conocido como el Cerro San Cristóbal, que es una parte nomás de ese cerro. Y ahí hemos hecho distintos proyectos desde plantaciones hasta actividades de voluntariado con comunidad. También tenemos un proyecto que hicimos en Pantanillo, en Santa Olga, eso fue después del incendio del 2016. Ahí también empezamos a recuperar cierto espacio que está cerca a la ciudadanía y de proyectos también emblemáticos nuestros como el de Nonguén, el Parque Nonguén. Es un parque que antes era una reserva nacional, pasó a ser parque nacional hace un par de años y ahí hemos plantado un montón de arbolitos y hemos hecho nuestro proyecto 360. Significa que hemos hecho desde prevención de incendios, a través de cortafuegos, hemos hecho silvicultura preventiva para poder limpiar un poco y despejar el material vegetal que hay para reducir el riesgo que tiene. Y el Parque Nacional Longuén lo que tiene importante, o como una característica de ella, es que está cerca de un río que conecta con la cuenca hídrica de la ciudad. Entonces es súper importante para nosotros poder protegerlo y no solamente hacer programas de reforestación, sino que hacer programas de educación con la comunidad que está cercana para que también conozca y participe de estas actividades. La siguiente. Acá ya más hacia el sur tenemos nuestro proyecto en la Reserva Nacional Coyhaique, que es parte de la Patagonia. Cerca del 40% de todas las plantas que hemos reforestado en nuestra historia están en la Patagonia, así que es uno de los proyectos que más nos encanta. La verdad es que es un lugar para los que tienen el privilegio de haber ido maravilloso. La Patagonia es un poco prístina, hay lugares que todavía uno puede ver, dice acá el ser humano no ha pasado, afortunadamente, y podemos ver y contemplar todo lo que hemos hecho. Acá la verdad es que hemos plantado más de 70.000 plantas nativas en ese proyecto, y como les comento, el 40% de este millón, o más de millón, están en la Patagonia. Así que muchos de ustedes, si alguna vez se sumaron a la campaña y compraron un arbolito por la página, que nos pueden regalar, están ahí. Así que muy agradecidos también de la participación de ustedes. Un proyecto que hicimos nuevo hace 2 años fue en Malalcahuello. Malalcahuello está en la Araucanía, cerca de en la comuna de Curacautín. Y Malalcahuello tiene una particularidad para nosotros, que era un proyecto vistoso, porque está justo en la carretera. Entonces es un proyecto que cualquier persona al pasar también puede ver lo que estamos haciendo y pueden ir a visitar sus arbolitos ahí. Este es un proyecto piloto que hicimos, que ahí plantamos roble, notro, también teníamos coihue, vamos distintas especies que las vamos plantando en núcleo. Entonces vamos probando, según cada uno de los proyectos donde nosotros estamos, replicar lo que ya había. Entonces vimos que en este tipo de espacio había una diversidad de plantas que tratamos de replicar en una forma que en el fondo vaya igualando lo que ya había en el bosque. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros en la Patagonia plantamos solo lenga porque la Patagonia se crea así. O sea, la lenga es un árbol súper dominante. Entonces generalmente cuando hay lenga hay casi puras lengas. En cambio en este otro espacio vimos que había más diversidad, entonces tratamos de mantener eso. Y por último, ahí también hay un proyecto que, como les comenté, está en Argentina, en el Chubut, en Río Tigre, que es parte de la Patagonia. Yo siempre digo, la verdad, la Patagonia es una. Insisto en que nosotros la separamos con que es chilena y argentina, pero la verdad es que el ecosistema es muy similar y además Chile es un lugar, es un país que afortunadamente hemos tenido mucha más conciencia medioambiental y nos ha permitido apalancar recursos, aunque no lo crean, de chilenos que están eligiendo poder reforestar también parte de la Patagonia argentina. Así que eso era un poco para que conocieran los tipos de proyectos que teníamos. Y ahora por último les quiero comentar un programa que, si avanzan en la siguiente, ahí quedó un poquito pegado.
pero este programa de conservación de personas privadas o de espacios privados, donde hay algunas características que si ustedes pueden cumplir, nosotros nos comprometemos a poder hacer algún proyecto de reforestación. Creo que las comunas salen marcadas, es desde Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, los lagos y los ríos, que tengan desde media hectárea o 0,25 hectáreas, que quieran ustedes poder brindar a la conservación. Hay un correo que queda abajo que es concurso@reforestemos.cl, donde pueden escribir y nosotros con eso evaluamos y podemos hacer un programa de reforestación en conjunto, donde lo que nosotros vamos a poner son las plantas, nuestra capacidad técnica, nuestra expertise, y también nos comprometemos siempre al cuidado de los proyectos de al menos 5 años. Así que no vamos a dejar una plantita y nos vamos, sino que la idea de nosotros somos los principales interesados en que ese proyecto surja, así que vamos a acompañarlos por lo menos 5 años, proyectos que vamos acompañando hace 10 y la verdad es que queremos seguir ahí hasta estar seguros que el proyecto sirve. Así que nada, aprovechar de contarles que estamos con esta iniciativa para que también los privados y cualquier persona pueda acceder a un programa de reforestación y no siempre quede dentro de como estos grandes dioses como que tienen hectáreas o que son estas fundaciones gigantes. Creemos que cualquier persona también puede sumarse. Así que nada, eso era, no sé, creo que no queda nada más. Muchas gracias y espero que tengan una muy linda tarde. No sé qué le pasa el teléfono, o sea, el micrófono, o si alguien tiene alguna pregunta, también feliz de poder responderla. Yo acá estoy improvisando, yo no sabía si puedo hacer esto. Yo quiero saber cómo gestionan los cortafuegos. Sí, ahí como te comenté, los cortafuegos, el principal proyecto donde hemos estado es en Nonguén y siempre lo trabajamos junto con AF, ¿ya? Dale. El proyecto de silvicultura preventiva tiene que estar alojado en algo más grande porque si no, la verdad es que no tiene sentido. Entonces nosotros ahí lo que hicimos fue hacer cortafuegos en zonas periurbanas, que son estas zonas de interfaz urbana con un bosque, y hacemos silvicultura preventiva. Lo que pasa es que hacemos y sacamos, despejamos material vegetal que puede ser inflamable. A veces hay pasto seco o hay hojas que se empiezan a caer que si tú las dejas ahí y algo llega a prender, eso promueve que el incendio forestal avance. Entonces, un poco así lo trabajamos. Y principalmente con CONAF. Bueno, eh, cuando ustedes hacen todo esto, cuando ustedes hacen la siembra del árbol, ¿ustedes hacen un estudio del suelo para saber si es que el suelo está como preparado para Sí. tener los nutrientes? Sí. Ahí hay un equipo forestal que es grande, casi yo creo que más de un tercio de los que trabajamos en la fundación, no somos tantos, somos 12, pero por lo menos hay 5 forestales que están repartidos entre acá en Santiago y otros en regiones, que estudian cada proyecto de los que nosotros hacemos. Nosotros siempre hacemos un anteproyecto, que en el fondo vemos la viabilidad técnica de hacer el proyecto, porque en algunos espacios nos ha tocado que uno dice, al principio nos equivocábamos un montón, era como ya vamos con todo, vamos, plantemos, y no te das cuenta que la naturaleza es mucho más sabia y tiene otros códigos, otros tiempos que no son los nuestros. Entonces nosotros empezamos a plantar nativo y de repente empezó a rebrotar todos los pinos que habían. Y fue como, wow, o sea, si no contemplamos el control de exóticas dentro de los proyectos, porque la exótica tiene muchas más ventajas por la adaptación natural que tienen de otros lugares, y por eso ese es el problema de introducir exóticas que vienen con otras competencias que generan un desequilibrio. Entonces en ese momento nos pasaba que nosotros plantábamos nativos, pero las exóticas rebrotaban y tenían más fuerza, entonces al final igual se terminaban comiendo las nativas. Entonces para nosotros fue importante aprender y decir, bueno, cualquier proyecto hay que hacer primero un estudio para ver si efectivamente hay exóticas que van a rebrotar y contemplar el control de exóticas para ir eliminándolas antes de que tomen más fuerza y compitan directamente con las plantas nativas. Eso, no sé Sí, si alguien más. Sí, yo ahí. tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una reserva nacional y un parque nacional? Técnicamente no quiero carrilarme, así que no te la voy a decir porque no estoy tan seguro, pero tiene que ver también con las dimensiones como del lugar. Ya como que hay una es más importante que la otra, ya como el parque nacional es más importante que la reserva nacional, pero te estoy diciendo lo que conozco sin tanta certeza, así que no te quiero mentir. Sí, hay 3 como categorías y depende un poco el nivel de protección que tiene cada una. ¿Sí? No sé si alguien más. Yo quisiera saber si ustedes como fundación han probado intercalando otras especies que no sean las nativas como el bambú, que bueno, la lógica de esto es que el bambú acumula el agua
en el canuto y cuando hay escasez libera. ¿Han probado de alguna manera? La verdad es que por ahora no, pero nosotros trabajamos harto con la Universidad de Chile, con los ingenieros forestales de la Universidad de Chile, y esta es una temática que hemos ido escuchando, creo que justo alguien lo dijo recién también, pero esto es una temática que hemos escuchado y que al final es súper... o sea, lo que no hay que hacer es llegar y sacar todo de una. De repente nos ha pasado que uno dice, oye, está lleno de exóticas, saquemos todas las exóticas y pongamos nativos, eso también puede ser contraproducente. Y el hecho de tener un mix entre nativos y exóticas, al parecer, hay estudios que están mostrando dentro de la universidad, como te comento, que puede ser muy beneficioso para espacios como corredores biológicos, por ejemplo, donde se aprovechan ciertas capacidades que tienen las exóticas y contribuyen al crecimiento y al fortalecimiento de las nativas. Así que no lo hemos hecho, pero sí se han estudiado y hay bastantes estudios que hablan que puede ser beneficioso. Perdón, una aclaración para ti también. Una reserva nacional son territorios grandes a donde puede vivir aún comunidades. Los parques, ahí ya no puede vivir nadie y uno tiene que caminar por los senderos que están hechos. Uno no puede salir del sendero, no puede recoger una hojita, no puede llevarse una piedra. Esos son sagrados. Los parques nacionales son sagrados y las reservas son todavía visitables más libremente. Eso. Muchas gracias. Ahí te ayudaron con la respuesta. Eso, no sé si alguien más tiene una consulta, alguna pregunta, o les gustaría hacer algún comentario. Ahí, Andy. Sebastián, te voy a acompañar acá, perdona. Si Andy. podéis contar alguna técnica de restauración, como, no sé, con especies pioneras, como que siga la sucesión, pero en el siempre verde. Sí, yo no soy el forestal del equipo, pero sí lo que hemos hecho harto, por ejemplo, partimos siempre con quillay, o hay muchos lugares donde partimos con quillay, porque el quillay, como muy bien dicen los forestales, como carne de perro. Entonces la verdad es que tiene harta resistencia y se adapta mucho a lugares donde todavía no hay tanta especie. Entonces partimos siempre con quillay para poder después introducir otras especies secundarias. Así que el pillay lo usamos como especie pionera, sí. Y depende del lugar, pero acá en zona central también pimiento, espino son algunas de las especies que no han funcionado bien en lugares que no hay tanta como biodiversidad de plantas. Bien. Sebastián. Estamos. Oye, muchas gracias. Los invito entonces a pasar por el stand. Ahí tenemos estas guías, como les comenté, si quieren conocer más de los árboles nativos. Y nada, si se quieren hacer socios también, desde 5.000 pesos nos pueden ayudar a poder mantener nuestros proyectos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián. Es sin duda una tremenda pega la que están haciendo. Nosotros estamos también ahí aportando. Hay muchas personas que aquí lo hacen, no solamente con los fondos, sino que también como voluntarios, estando ahí en la cancha, digamos. Así que nada, un aplauso nuevamente para Sebastián y para ustedes también. Qué bueno que estemos viendo este momento donde podamos instalar en la mesa. Y sobre todo también que la dinámica de que sea una conversación abierta, donde podamos resolver dudas también, que siempre hay, ¿no? Sí, muchas gracias a todos y también felicitaciones a todos por venir. Creo que estas instancias también nos construyen como sociedad. Muy bien, vamos a hacer una... Gracias, Nico. Sí, déjalo... No, se me va a ocupar. Uy, venga usted para acá. Venga, mi guagua. No quiere, déjala ahí. No pasa nada. Estamos bien, ya. Bien, vamos a hacer una pausita de 5 minutitos. 5 minutos para que los que quieran ir al baño, quieran hidratarse. Tenemos, bueno, con muchacha allá, estamos con todos los food trucks. Porque después vamos a esperar, porque ahora vamos a esperar solamente 10 minutitos más a Tamar Sepúlveda y a Claudia Mellado de Biodiversidad Alimentaria. Y vamos a estar conversando de la semilla al